Aquí tenemos al presidente de la Asociación de los Juegos Ancestrales de Panamá. La invitación, pues el Centro Regional Universitario de Boca del Toro les hizo oficialmente a ustedes. Pues, ¿qué tal les parece todo esto? Bueno, la invitación fue hecha de parte de la organización cultural llamada José Mónico Cruz Monbrión, relacionado a un aniversario más de su creación, de su fundación. La idea de participar es poder convivir culturalmente con los hermanos indígenas, y también hemos traído hermanos de otros pueblos para poder entonces presentar esa diversidad cultural. Creo que es importante compartir con hermanos indígenas, porque eso permite que nosotros demostremos la hermandad que tenemos entre los pueblos indígenas. Bueno, acá podemos encontrar estudiantes, no estudiantes, personas profesionales, pero hay representación del pueblo Boná, Canterá, Pele, Cuna, Move sobre todo. Así que creo que es para una pequeña demostración, cuando van a hacer los señores también los grupos, para lo que es la presentación cultural ahora. Además de tantas experiencias, usted como presidente de la Asociación de los Juegos Ancestrales, esto es una de las experiencias que también le sirve mucho en la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas o esa experiencia que está llevando a cabo hoy, de tantas experiencias que tú has llevado a cabo a niveles internacionales, en este caso aquí en Boca del Toro, en Panamá? Bueno, realmente acá en Panamá podemos decir que la mejor experiencia que nosotros tratamos de ver y aprender en esto es la esencia cultural de los pueblos indígenas. Eso hace que nosotros pues busquemos la forma de poder prevalecer el tema cultural. Y hasta la fecha de hoy pues la experiencia ha sido magnífica, porque hemos compartido con diferentes pueblos indígenas de Panamá, y si hablamos de internacional hemos tenido la oportunidad también de conocer otros pueblos indígenas que cuando se conviven en hermandad realmente se vive en familia. Somos la representación de la Asociación de Deportes y Juegos Ancestrales de Panamá, que promovemos actividades deportivas llamado deporte convencional y juegos ancestrales. Este año vamos a realizar el primer torneo nacional de baloncesto y voleibol, donde van a participar equipos campeones de cada comarca, de cada pueblo, y se va a hacer en la ciudad de Panamá, en la Universidad de Panamá, y también en el gimnasio de Pandeporte que tenemos en Torremón, para jugar voleibol. De ahí pues vamos a hacer torneo también de fútbol, que sería a finales de mayo. Así que simultáneamente tenemos basquetbol y voleibol para la fecha 10 al 12 de mayo. Invitamos a todos, pues, todos los fanáticos de este pueblo que vaya a acompañar a su delegación.